Los planes que hemos estudiado hasta el momento deben establecer claramente las actividades que vamos a realizar. ¿Quién es responsable de esa actividad? ¿Con qué frecuencia se va a realizar esa actividad? ¿Cuáles son los recursos necesarios para esa actividad? ¿Cuáles son los formatos diseñados para esa actividad? ¿Cuál es el procedimiento para realizar cada una de las actividades? Fíjense que es exigente la norma en dejar claro que un programa de seguridad y salud en el trabajo establece las actividades que nosotros realizamos. Hay muchos programas de seguridad y salud en el trabajo mal elaborados que simplemente lo que hacen es definir y en ninguna parte aparece cuáles son las actividades que se van a ejecutar. La norma no solamente me exige cuáles son las actividades, sino con qué frecuencia, quién es el responsable, cuál es el alcance, cuál es el objetivo de esa actividad, cuál es el recurso, cuáles son los formatos diseñados para, cuál es el procedimiento para la ejecución de esa actividad. Fíjense que esto está muy claro. Planes que ordenan el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Pero ahora llegamos a otro plan, que es los planes de emergencia. Esto es otra cosa, ¿ya? Esto es otra cosa, porque esto es qué vamos a hacer en caso de una emergencia. Se nos habla de planes de emergencia y contingencia. Claro, nosotros hicimos su observación cuando esta norma fue sometida a discusión pública. Nosotros hicimos un planteamiento de que quedara claro por qué agregaban contingencia, porque no solamente dejar plan de emergencia, pero cuando hablamos de la contingencia es cómo lograr llegar a la normalidad, es decir, controlas la emergencia, pero ahora pueden continuar los procesos productivos, cosa que no es nada sencilla, es decir, controlaste el derrame de aceite de un tanque que se rompió, pero ahora qué tanque vas a buscar para reemplazar ese tanque para que continúe el proceso. O sea, vas a solucionar la contingencia, en este caso productiva. Pero muy bien, eso es un tema de discusión también, planes de emergencia y contingencia. Lo cierto es que debemos hacer exactamente toda la estructura donde identificamos la empresa, materiales de construcción de la empresa, ubicación de la empresa, linderos de la empresa, cuáles son nuestros vecinos, justamente porque estamos hablando de las posibles emergencias, cómo vamos a llegar, cuáles son los accesos que tiene esa empresa, luego cuál es la característica entonces de esas edificaciones, qué sistemas contra incendio tenemos, qué sistemas fijos, qué sistemas portátiles, con qué medios contamos para el control de las diferentes emergencias, en el caso de derrame de productos químicos, si contamos o no con trajes especiales dependiendo de la empresa y los productos que se manejen, si contamos con equipos para el combate de incendios, y entonces todo esto debe ser analizado previamente. Entonces, tenemos la caracterización de la empresa, tenemos la identificación de los diferentes medios que existen en la empresa, los medios de comunicación, cuáles son entonces los equipos con los cuales contamos, equipos humanos. O sea, decimos, contamos con unas brigadas, cuáles son esas brigadas, cuál es la estructura de cada una de esas brigadas, cuál es el nivel de actuación de cada uno, cuáles son los niveles de actuación de cada uno de esas personas que integran las brigadas. Y ahora planteamos posibles hipótesis de emergencia. Y decimos entonces, si ocurre un incendio, ¿qué vamos a hacer? Si ocurre un sismo, ¿qué vamos a hacer? Si ocurre una inundación, ¿qué vamos a hacer? Si por conmoción pública, por el tipo de producto que manejamos en la empresa, podemos tener conmoción pública, gente que pueda entrar en forma masiva en la empresa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en caso de acciones terroristas? Todo eso debe quedar claro dentro de lo que es el plan de emergencia. Sin duda alguna, ahora, si no estaba, ¿qué vamos a hacer frente a un agente biológico, en este caso, como lo es el SARS-CoV-2? ¿Qué vamos a hacer si tenemos entonces dentro de la empresa, un trabajador con síntomas de la COVID-19? ¿Cuál va a ser nuestra actuación ante esa emergencia? Todo eso debe quedar claro dentro del plan de emergencia. En muchos casos, ¿qué vemos? Un copia y pega de los protocolos a seguir básicos, protocolos que ya existen, que están ya descritos, qué hacemos en caso de incendio, qué hacemos en caso de sismo, qué hacemos en caso de inundación, de terrorismo, todo eso ya está escrito, copiamos y pegamos. Pero realmente así no debe ser, porque la realidad de cada empresa es distinta. No es igual que sea una empresa de 2 pisos, de 3 pisos, a que sea solamente planta baja. No es igual que tengamos un incendio donde está involucrado cartón a un incendio donde está involucrado líquido combustible. No es igual. Entonces, debemos plantear las hipótesis. Tenemos entonces un tanque con gas líquido de petróleo.
en esa empresa. ¿Qué vamos a hacer en caso que ese tanque de GLP tenga una fuga? ¿Qué vamos a hacer en el caso de una subestación de gas natural? ¿Qué vamos a hacer en ese caso con una fuga de gas natural? ¿Se comporta igual el gas natural al gas licuado de petróleo? O sea, todo eso debe ser considerado bajo hipótesis de emergencia realmente. ¿Cuáles son las diferentes hipótesis que vamos a hacer? En el caso de incendio en particular, debemos hacer entonces la identificación de esos lugares donde pueden generarse un incendio, qué cantidad de combustible tenemos, si es tipo A, si es tipo B, hacer los cálculos, aunque hoy en día existen otros métodos más específicos y más novedosos, pero si vamos al cumplimiento de la norma Covenin 1040 sobre el tema de extintores, debemos hacer los cálculos de carga calorífica presente y ver si con los extintores, en el caso que tenga sistema fijo, sistema portátil, en el caso que tenga sistema portátil, si los extintores con los cuales contamos, realmente según la carga calorífica calculada, podamos entonces tener unos equipos suficientes para el combate de ese incendio. Todo eso debe quedar claramente plasmado en lo que es nuestro plan de emergencia. Debemos hacer un análisis de riesgo y existen metodologías para hacer los análisis de riesgo. Es importante que nuestro plan de emergencia cumpla con los requisitos exigidos por el cuerpo bombero, porque el plan de emergencia debe presentarse ante el cuerpo bombero. ¿Para qué? Para que ellos también lo tengan y en el momento de emergencia poder ellos utilizar esto como un instrumento para la emergencia. Incluso en la vigilancia deben existir los planos bomberiles, o sea, planos que sean útiles para los bomberos. Y esto debe formar parte, sin duda alguna, de lo que es nuestro plan de emergencia. Yo veo particularmente el plan de emergencia como algo adicional al programa de seguridad y gestión del trabajo. Si bien es cierto que la norma técnica no hace referencia que debe estar adentro, es una carpeta aparte que repite toda la parte de la identificación de empresa, más adiciona esos planes de emergencia según las hipótesis que hemos planteado de posibles emergencias. Eso es vital para estar preparado frente a una emergencia. Por lo tanto, la práctica de lo que son desalojos, las prácticas de combate de incendios, las prácticas de rescate son importantísimas. ¿Para qué? Para recortar los tiempos de respuesta. Por eso, todo esto va en conjunto con el plan de educación e información, va en conjunto con el plan de inspecciones, es decir, que en el plan de educación e información va a aparecer la formación a la brigada y en el plan de inspecciones va a aparecer la inspección de los diferentes equipos para combate de incendios, pero igualmente lo vamos a tener en el plan de emergencia. Terminamos por acá lo que es planes de emergencia.